vamos a conversar también con la abogada Mariela Mora, quien también se lució con su tema legal, nos habló muy claramente y humildemente, sabiamente, cómo se maneja la actividad de frontera con los desplazados, con los inmigrantes y con tanta gente, y con lo que, como se habló también, de que a través de un fenómeno que ocurra, no sabemos si nosotros también un día de estos podemos sufrir desplazamiento, emigración, o sea, tantas cosas que han pasado, ¿no? Pueblos enteros que se han tenido que mudar por alguna catástrofe natural que ha pasado. Pero para que dé más información, vamos a darle el derecho de palabra a Mariela Mora. Buenas tardes, felicitaciones, muy amable por venir a los estudios de nuestra estación radial. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por el espacio, como decía Jesse. Nuevamente agradecidos por abrir las puertas de este hermoso pueblo, que todo el mundo nos pregunta qué tal pregoneros, qué les parece al pueblo, y no tenemos otras palabras más que decir muy bonito, ¿no? Muy bonito, muy contentos, estamos todos de estar aquí, el recibimiento, el cariño de la gente. Entonces de cierta manera nos sentimos como en casa, ¿no? Aparte de que Jessy Daniela es de aquí, y entonces aquí nos han tratado pues como familia, exactamente. Bien, sí, el taller, para los que nos escuchan y que no estuvieron estos 2 días con nosotros, trataba básicamente del tema migratorio, ¿sí? Migratorio y de derechos humanos. La migración en el marco de esos derechos internacional, humanitario y derechos humanos de las personas, los derechos que tenemos todos nosotros en el mundo. Entonces, era mostrarle que no solamente cuando hablamos de migrantes o hablamos de refugiados, o sea, hay una gran variedad de conceptos en torno a eso y que a veces uno desconoce, y es necesario manejarlo. Quizás no a profundidad, porque por eso le corresponde a los que manejan el tema, pero sí tener nociones básicas, porque en este momento el mundo ha estado cambiando y los fenómenos como tal también se van transformando. Entonces escuchamos cada vez con más frecuencia los refugiados, ¿sí? Los migrantes y Venezuela a nivel mundial, exactamente. Y Venezuela no escapa de esto. Nosotros normalmente no habíamos sido un país que expulsara o que sacara gente. Siempre Venezuela había recibido gente del extranjero. Nosotros siempre fuimos país receptor de migrantes. Entonces, en este caso ya Venezuela se está convirtiendo en un actor más en ese escenario de la migración de personas que salen de nuestro país y que tienen muchas razones. Entonces, en el taller, bueno, profundizamos un poco más sobre las razones forzadas de personas que salen de sus países de origen. En el caso de Venezuela, las personas que nosotros recibimos de Colombia por el conflicto colombiano, que por más de 50 años nuestros vecinos tuvieron, y que nosotros dimos acogida, hemos dado acogida y seguimos dando acogida a estas personas. Y es muy pertinente esta actividad en el municipio, y nosotros siempre lo vimos porque Uribante, a pesar de que es un municipio que está lejos de la raya, por así decirlo, de la raya de la frontera, tiene mucha presencia de extranjeros, y todos nos lo comentaban. Aquí en el Páramo es una zona que tiene muchos extranjeros, y de esas personas, bastantes son personas con necesidad de protección internacional, lo que llamaríamos como refugiados. Que para que la gente que nos escuche entienda un poco, muchas de estas personas, ustedes las podrán haber escuchado, que dicen, bueno, soy desplazado de Colombia. ¿Qué sucede? Cuando esta persona sale de su país de origen, o sea, sale de Colombia de manera obligada, forzada, por alguna situación producto de la violencia del conflicto colombiano, una amenaza, una situación específica con su familia, que si fue amenazado por ser un líder comunitario, por estar en una zona donde había presencia de grupos armados, la violencia del conflicto colombiano, esa persona al cruzar hacia Venezuela deja de ser desplazado interno y pasa a ser refugiado o persona con necesidad de protección internacional. Entonces hay diferentes como categorías en la migración, y es importante que la gente las conozca, porque a partir de eso esa persona podría tener un trato pues de cierta manera legal distinto con el tema de la documentación. Todos tienen derechos humanos, a pesar de no tener un documento legal en nuestro país, porque es
lamentable que siempre se reduzca el acceso a derechos de las personas por tener un documento, tener una cédula. No, es que todos comemos, todos necesitamos tener salud, ¿verdad? Nuestro derecho a la vida, entonces va más allá de tener un documento. El migrante, ya sea refugiado o sea un migrante voluntario o económico, tiene también derechos. Para los colombianos que vinieron o pues todavía están en nuestro país, como para el venezolano que está saliendo hacia otros países, hacia otras latitudes, buscando una mejor calidad de vida, algunos, otros con casos muy específicos que sí se pueden categorizar como refugiados, ¿sí? Por motivos muy puntuales, porque para ser refugiado la persona debe ser perseguida por motivos legales e internacionales, por motivos de raza, nacionalidad, opinión política, por pertenecer a un grupo social que tiende a ser perseguido en esa sociedad, valga la redundancia, por motivos de género, de sexo, o sea, son motivos puntuales por los cuales las personas son perseguidas y tienen que verse en la obligación de irse de su país. Naturalmente nadie se quiere ir de su país. Todo el mundo quiere estar en su tierra, ¿verdad? Crecer, tener su familia, tener sus cositas, como dice uno, ¿verdad? Y desarrollarse humanamente en su país. Y el país le debe garantizar eso, que cada quien pueda libremente desarrollarse allí. Pasa que la realidad nos dice, no solamente en Venezuela, sino en muchas partes del mundo, que se tienen que ir de su país de origen. Entonces, nuestra idea es visibilizar esa realidad, la realidad de estas personas, no solamente en Venezuela o los colombianos, sino del mundo. Es un fenómeno mundial sobre el cual tenemos que estar sensibilizados todos. Y el municipio Uribante, por más que esté muy escondido, ¿verdad? Por más que esté muy lejos de quizás de la ciudad, del centro de San Cristóbal, también la universidad cree y entiende que las personas de Uribante tienen que tener acceso a todo este tipo de información que a todos nos interesa. Entonces, esa ha sido nuestra labor estos 2 días aquí en Pregonero, ¿no? Usted nos decía que para uno emigrar hacia otro país, especialmente de Pregonero, ayer nos comentaba que hay que pensarlo muy bien, ¿sí? Porque no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Sí, nosotros en la actividad, toda esa reflexión, ¿verdad? Y ese diálogo y discusión que teníamos allí tan sabrosas, ¿no? Siempre se presentaba el tema de los venezolanos que salen. Hablábamos de que hay muchos venezolanos que se están yendo porque, bueno, la necesidad de que no alcanza quizás el dinero por el mismo contexto económico, la inflación, que se termina comiendo, ¿verdad? La plata que ganamos. Y hablábamos de que esa decisión de la persona irse tiene que ser un proceso muy bien pensado, una decisión muy bien pensada, porque irse así de la noche a la mañana sin pensar las consecuencias, ¿verdad? Sin pensar que, bueno, estoy dejando cosas aquí, ¿verdad? Pero hay gente que se está yendo y vende de la noche a la mañana las cosas, se va y después se termina encontrando con una realidad fuera que no era lo que esperaba, porque hay casos así también, la gente se va y se consigue con que el país que llegó las cosas no son como él pensaba, muy distintas aquí. Y a veces pintan. Sí, exactamente, a veces los de afuera también pintan un escenario que no, y la gente se va y cuando se da cuenta ya es otra cosa, ¿no? También los riesgos, por ejemplo, los que son tan jóvenes o mujeres que se van, el migrar, no solamente aquí, en todas partes del mundo, tiene riesgos en el tránsito que implica salir del país hacia otro país. El mejor de los casos es irse en avión, ¿verdad? Uno llegar, hacer una escala y llegar. Pero la mayoría de gente que se está yendo del país lo está haciendo en carretera. Cuando se van para Argentina, para Chile, son 8 días, 7 días de viaje en carretera. O me han contado, no estoy segura, ¿verdad? Que a pie hay gente que se está yendo, ok, una compañera nos dice que hay 12 personas que se tienen documentados que se han ido a pie. Bueno, ¿qué sucede? Que eso tiene un riesgo, uno no sabe, pero en esa movilidad hay una cantidad de cosas que pasan, y más en la frontera que sabemos que hay bastante, de cierta manera,
riesgo por grupo, por la violencia que hay en la frontera, o sea, es complejo. Entonces hay unos riesgos de desaparición, trata de personas, hay un montón de cosas que están pasando y a veces la gente no sabe y toma la decisión, me voy, eso tiene sus consecuencias. Entonces, irse no es que hoy amanecí con ganas de irme porque estoy obstinado, como dice la gente, que cansado. Claro, hay gente que sí está, pero tiene que ser un proceso de decisión bastante pensado, no tomar esa decisión a la ligera, porque irse del país no es cualquier cosa, también es una consecuencia para la persona. No solamente el irse allá, sino psicológicamente también tiene un impacto para uno que se va y para los que quedan aquí, la familia que queda. Niños, la familia. La familia también, porque hay gente que se va y deja a los hijos, y si uno va a dejar los hijos, saber también con quién los deja, con familia, porque eso desestructura a la familia y también da un impacto psicológico para la familia, para los niños que se quedan aquí, saber dónde están sus papás. O sea, es una etapa compleja dependiendo, bueno, Estefanía sabe un poco más de eso porque es psicóloga, pero tiene sus consecuencias. Entonces, el migrar no es una decisión fácil que se debe tomar, de sí porque sí, o porque todo el mundo se está yendo. A veces se toma hasta como una moda, que uno termina escuchando a los muchachos, ¿para dónde me voy? No, yo me voy para Chile, yo me voy para Ecuador, yo me voy para Perú. Y del campo y de la ciudad igual. Sí, en todas partes. Entonces, no es, nosotros no estamos juzgando a la gente que se va, tampoco es nuestra labor, pero es llamar, ¿no? Llamar a la conciencia en el momento de la migración. Si se va a ir, bueno, tenga en cuenta todos los aspectos que implica irse, lo que va a pasar si se queda, bueno, asumir todo. O sea, la cuestión es que sea muy responsable la decisión, no sea que me voy porque me dieron ganas hoy de irme y dejo todo, ¿no? Porque dejar todo no es fácil. Después del tiempo eso puede, ¿verdad?, tener para la persona una serie de repercusiones y consecuencias. Entonces ahí será como el llamado nuestro, y a veces uno también termina juzgando y viendo mal al que se va, que por qué uno sí se queda aquí de cierta manera aguantando lo que está pasando y aquel se va. Hay gente que tiene sus causas y sus justificaciones. Entonces hay que tener muy en cuenta toda la dimensión del problema y de la situación de Venezuela por los que se van y los que se quedan.